O sea, ¿cuál es la fuerza que soporta un polo magnético norte aislado? Este es el polo magnético norte aislado. Y este imán va a ejercer una fuerza sobre él. Es bien allá de esa fuerza. Sabiendo que la masa del polo norte aislado es 9000 amperemetros. Y la barra imán de 60 centímetros tiene una carga magnética de 1800 amperemetros. ¿Por qué ponen más menos? El signo se pone más menos por la polaridad. Uno es polo positivo y el otro es polo negativo. Esta línea de acá no es normal. La normal está un poco más arriba, ahí, la que divide por la mitad. Entonces, si el imán mide 60 centímetros, lo lógico es decir que cada mitad mide 30, 30. ¿Cuánto vale cada pedacito dibujado? 5 centímetros. 5 centímetros, muy bien. Y atención, si esto vale 5, desde el polo hasta la mitad sería 25. 25 más 5, 30. Pero ahora sí quisiera, por favor, que con mucha atención usted me diga cuál es el tamaño del segmento que estoy dibujando esta línea, desde el centro hasta acá. 7. Muy bien, doña Karen. Toda la parte oscura mide 30, pero resulta que acá yo tengo una línea 23. Desde la punta hasta acá es 23, falta 7 para 30. Si esto es 7 y esto es 5, quisiéramos que usted nos diga cuál será la longitud del siguiente segmento, desde aquí hasta acá. 18 centímetros. Profesor, ¿pero por qué 18? 18 más 5 que había acá es 23. Y 18 más 5 más 7 es 30. Cumple todo. Recuerden que este ángulo de aquí es 90 grados. No lo dicen, pero una línea así horizontal con el imán vertical es 90 grados. Ahora, esta masa de 1800 a la masa de 9000, norte-norte, lo rechaza. Y si lo rechaza, mi querido discípulo, ¿cómo se dibuja la fuerza de rechazo? Se coloca la regla en los dos polos, trazamos una línea así punteada, llegamos al polo y rechazo. El rechazo también debería dibujarlo aquí, pero me interesa solo la fuerza en Q, así que dibujamos solo acá. Es como que estamos haciendo el análisis de lo que pasa solo en Q. Y a esta fuerza yo le llamo la fuerza F1. Ustedes me han dicho que esta línea marrón vale 18 centímetros. 24 vale esta línea, centímetros. Para hallar esta fuerza tengo los dos polos, las dos masas, me falta la distancia. Y la distancia justo es la línea punteada roja. ¿Cómo encuentro esa distancia? Rápidamente tú te das cuenta que acá se ha graficado un triángulo rectángulo. Sí, profesor, es un triángulo rectángulo. Claro, la damita se dio cuenta y dice, profesor, esa distancia es 30. ¿Y por qué creen que la damita lo hizo tan rápido? Una forma de hacerlo es por Pitágoras. Esta es la hipotenusa, 18 al cuadrado, 24 al cuadrado, se suma, se saca la raíz, sale la respuesta. Para la gente que ya descubrió que es un triángulo notable, inclusive me puede decir cuánto vale este ángulo. 37. 37. El 18 y el 24 tienen sexta. 6 por 3, 6 por 4. 6 por 4, 24, 6 por 3. 6 por 3, 6 por 4. Ah, por eso la hipotenusa 6 por 5, 30. ¿30 qué? Centímetros. Y si yo sé que esa distancia, 30 centímetros, es la distancia de polo a polo, yo ya puedo calcular por la ley de Coulomb la fuerza F1. Y vamos a hacerlo. Vamos a calcular la fuerza F1. La fuerza F1 lo vamos a calcular por la ley de Coulomb. Recordando que la ley de Coulomb es la fuerza es igual acá multiplicado por las masas y dividido este producto entre la distancia que lo separa elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la K? Profesor, no nos han dado la K, pero yo debo decirte que cuando no mencionan el lugar en donde estamos trabajando, es precisamente el vacío. Se sobreentiende que es el vacío. Por lo tanto, el K del vacío ya lo conocemos, es 10 a la menos 7, multiplicado por la primera masa, 1800. 9000 es la masa de acá, 9000 es 9 por 10 al cubo, dividido entre la distancia que lo separa
elevado al cuadrado. Esos 30 centímetros tenemos que pasarlo a metros. ¿Y cómo se pasa esos 30 centímetros a metros? 30 entre 100. 3 décimos. 3 décimos de metro. F1 va a ser igual. A ver, 18 por 9, lo escribimos acá, no hay que hacer el producto, por las potencias de 10, 10 a la menos 7, 10 al cuadrado, 10 al cubo, que era 10 a la menos 2, dividido entre este número de aquí, es exactamente igual a 3 décimos de metro. 3 décimos eleva al cuadrado, y al elevarlo al cuadrado 3 décimos te queda 9 sobre 10 al cuadrado. Entonces simplificamos el 9 y el 10 al cuadrado sube, y al subir tendríamos así que la fuerza F1 es igual a 18 por 10 elevado a la 0. Porque 10 al cuadrado, 10 a la menos 2 más 2, 0. Y si 10 a la 0 es 1, entonces la fuerza 1 que ando buscando simplemente es 18. Encontré el valor de esa fuerza. Profesor, esa es la respuesta, y la respuesta es no. Porque solamente estamos viendo el rechazo, pero falta la atracción del polo sur. El imán que están sus dos polos ahí, y uno lo rechaza y el otro lo jala. Entonces vamos a tener que calcular la fuerza de atracción entre el sur de arriba y el norte de acá. Entonces, ¿qué hacemos? Graficamos, mi querido discípulo, una línea de polo a polo, y esta es su distancia, que también la necesitamos, de polo a polo, y dibujamos la fuerza. Y a esta fuerza le vamos a llamar la fuerza F2. Obligatoriamente tengo que conocer cuánto vale, desde aquí hasta acá, mira, desde dónde estoy dibujando. 32. Ahora, ¿cuánto vale la distancia de punto a punto acá? Si este es 32 y este es 24. 40. Claro. Y además, mi querido discípulo, ¿cuánto vale el ángulo desde el verde hasta acá? 53. Sí, 53, lo dijo la dama, lo dijo el caballero, y una vocecita por ahí que escuché. 53. Pero yo no necesito, fíjate, ese ángulo. Necesito el ángulo desde el vector hasta el otro vector, de entre las fuerzas. ¿Cuánto valdría todo ese ángulo? 90. 90, claro, 90 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los tres tiene que completar 180. Profesor, los vectores son perpendiculares. Sí. Y para sumar esos dos vectores y encontrar la resultante total de esos dos, tenemos que aplicar Pitágoras. Sí. Para encontrar la fuerza F2, mi querido discípulo, necesito, ¿qué cosa? Aplicar la ley de Coulomb. ¿Cómo lo encuentro la fuerza magnética F2? La constante del vacío, o sea, sería 10 a la menos 7 multiplicado por las masas, y las masas son las mismas, sería 1800, pero negativo, por 10 al cuadrado, acá es polo sur, por eso es negativo, multiplicado por 9000, y 9000 es positivo, 9 por 10 al cubo, eso es 9000, y dividido todo este conjunto de factores, lo dividimos entre la distancia al cuadrado. Esos 40 centímetros lo dividimos entre 100, 40 sobre 100, quitamos un 0 y me quedan 4 décimos. Esos 4 décimos de metro lo elevamos al cuadrado, y ya vamos a ir obteniendo algunas respuestas. Como que el 10 al cuadrado sube a multiplicar arriba, 10 al cuadrado, al cubo, al cuadrado, 10 a la menos 7 es 10 a la 0. Mitad de 16 es 8 y mitad de 18 es 9. ¿Cómo queda en la parte de arriba? Ya el 10 desaparece, ¿no? 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 al cuadrado, 10 a la 7, y 10 a la menos 7, 10 a la 0, 1. O sea, me quedaría 9 por 9, 81 sobre 8. De tal manera que la fuerza F2 va a ser igual a ¿qué? Arriba salió número negativo por el negativo del 18, 9 por 9, 81. Dividido sobre, abajo me salió 8. Si yo divido 81 entre 8, aproximadamente sale 10.1 newtons. Y ahora, en un paso 3, yo voy a necesitar sumar estos dos vectores. Y usted sabe que para sumar esos dos vectores necesitamos ordenarlos. Vamos a ordenarlo.
Este vector F1 lo colocamos acá y vale 18. Ahí está F1 que vale 18 newtons. Y vamos a sumar con el vector verde. Y el vector verde es 10.125. Y al poner 10.125 entonces sería este vector. El valor, ya no le pongo el signo negativo porque el negativo significa solamente atracción. ¿Qué pasa entre esos dos vectores? Quiero la suma de esos dos vectores. La resultante es origen del primero, extremo del último. Y acá está la resultante. Origen, extremo. Y la resultante yo le llamo F. Y esta F es la pregunta. ¿Cómo encontramos esa F? Recordando que los vectores son perpendiculares, o sea, 90 grados. Por eso es el teorema de Pitágoras. La fuerza F, que es la hipotenusa elevada al cuadrado, va a ser igual a 18 al cuadrado más 81 sobre 8, todo elevado al cuadrado. La fuerza F2 al cuadrado va a ser igual. 18 al cuadrado es 324 más 6.561 dividido entre 8 al cuadrado, porque ese exponente afecta también al denominador, y 8 al cuadrado es 64. Y si nosotros sumamos eso, tendríamos que multiplicar 324 por 64, 20.736. La fuerza al cuadrado va a ser igual 20.736 más 65, 61. Todo eso dividido entre 64. La suma en el numerador y eso me sale 27.295. Entonces la F al cuadrado estaría saliendo igual 27.265 sobre 64, de donde la F va a ser igual a 20,65 y más decimales newton. La C, profesor. La C. Sí, la respuesta es la C. Pero ¿y por qué, profesor, la C sería la respuesta? Aquí hemos trabajado nosotros redondeando al final.